Saludos, amantes del terror. Soy Carlos Mendoza, el conductor del Aullido del Miedo. Hace unos meses, dos valientes amigos, Juan y Ricardo, se aventuraron en un cine abandonado, envuelto en una leyenda oscura y misteriosa. ¿Quieren descubrir qué les sucedió? No se pierdan este escalofriante relato en nuestro último video. Pero eso no es todo, les invito a suscribirse a nuestro canal para más historias paranormales y experiencias aterradoras. ¿Les gusta el contenido? Dale un like, comparte con tus amigos y únete a esta comunidad de valientes exploradores del miedo. Prepárense para el terror. Comenzamos. Juan y Ricardo, dos amigos escépticos de lo paranormal, decidieron explorar un antiguo cine en escombros que, según rumores, estaba embrujado debido a rituales de una secta en el pasado. Al llegar al lugar, todo parecía tranquilo y normal. No veían ni escuchaban nada inusual. La noche estaba serena, y la luna iluminaba las ruinas del cine. Decidieron adentrarse en el cine con linternas en mano. A medida que caminaban entre los escombros, la única iluminación provenía de las luces parpadeantes en la distancia. Como lamentos luminosos, danzaban en la oscuridad, atrayendo la atención de los amigos. El lugar parecía un laberinto en constante cambio. Los pasillos se deformaban y se movían, creando una sensación de desorientación. Juan y Ricardo se aventuraron más allá, fascinados por las luces que parecían tener una conexión con el pasado oculto del cine. A medida que avanzaban, los lamentos comenzaron a resonar a su alrededor. Ecos de lamentos que no podían atribuir a nada concreto. No eran susurros, sino lamentos angustiosos que se confundían con el viento nocturno. Los amigos se detuvieron en seco, sus linternas temblando en sus manos. Las luces parpadeantes guiaron a Juan y Ricardo hacia un proscenio oscuro. Allí, descubrieron marcas antiguas en el suelo, evidencia de rituales pasados. Los lamentos se intensificaron, creando una atmósfera opresiva. Se preguntaron si estos lamentos eran el eco de sacrificios olvidados. A medida que siguen las luces, enfrentan un laberinto en constante cambio y descubren evidencias de un oscuro pasado. Los lamentos los envuelven, aumentando la intriga sobre la conexión entre las luces parpadeantes y los eventos pasados en el cine. La sensación de realidad y la falta de exageración contribuyen a la inmersión en esta experiencia paranormal. Juan y Ricardo continuaron adentrándose en el cine en ruinas, donde partes ya no tenían techo. La penumbra se apoderaba del lugar, y las luces parpadeantes guiaban su camino. Entre los escombros, comenzaron a escuchar lamentos, no eran susurros lejanos, sino lamentos angustiosos que resonaban en el aire. La sombra de algo se movía esporádicamente a su alrededor. No lograban verla claramente, pero de vez en cuando, una figura oscura se deslizaba entre la ruina. Intentaron iluminarla con sus linternas, pero la sombra se esfumaba antes de revelarse por completo. Los lamentos aumentaban en intensidad, como si fueran arrastrados por el viento entre los escombros. Juan y Ricardo compartieron miradas nerviosas, sintiendo una presencia inquietante a su alrededor. Se cuestionaron si aquella sombra estaba relacionada con los lamentos o si era una manifestación de los antiguos rituales. Las luces parpadeantes los llevaron a un pasillo estrecho y oscuro. La sombra se hizo más perceptible, moviéndose con mayor frecuencia. Aunque intentaban mantener la calma, la sensación de inquietud se apoderaba de ellos. Decidieron seguir el camino, determinados a descubrir la verdad detrás de los lamentos y la misteriosa sombra. A medida que Juan y Ricardo se adentran más, enfrentan la presencia de lamentos angustiosos y una sombra esquiva. La dificultad para ver claramente la figura agrega una capa de intriga, y las luces parpadeantes los guían hacia un pasillo oscuro. Al seguir las luces parpadeantes, Juan y Ricardo entraron en un pasillo estrecho y oscuro que los llevó a una pequeña habitación dentro de las ruinas del cine. En una de las paredes, se encontraron con la inquietante marca de un macho cabrío, clara evidencia de los rituales de la secta que se llevaban a cabo allí. El nombre de la secta estaba grabado al lado de la figura, dejando claro que este lugar estaba impregnado de su historia oscura. Fue en ese momento cuando los lamentos se volvieron más nítidos y angustiosos. Aunque inicialmente eran apenas perceptibles, ahora resonaban con más claridad. En medio de los lamentos, Juan y Ricardo comenzaron a escuchar sus nombres, susurrados sutilmente en la penumbra. La voz parecía etérea y distante, pero lo suficientemente real como para enviar escalofríos por sus espaldas. Permanecieron en la habitación, con las linternas temblando en sus manos, tratando de comprender la conexión entre los rituales del pasado y los misteriosos llamados que escuchaban. La marca del macho cabrío en la pared y los lamentos que mencionaban sus nombres añadieron una capa de inquietud a su exploración. Decidieron seguir adelante, decididos a descifrar la verdad detrás de la secta y los misterios que los rodeaban.
Las luces parpadeantes los guiaron hacia otro pasillo, pero ahora la sensación de ser observados y llamados por nombres añadía una tensión palpable a su exploración. Con la marca de la secta ante sus ojos, los lamentos se intensificaron, envolviendo a Juan y Ricardo en una atmósfera cargada de misterio. En medio de esos lamentos, ahora se sumaban pasos distantes, como si algo o alguien se aproximara en la penumbra. A lo lejos, entre la maleza, Juan vislumbró una sombra imponente, una presencia que parecía ocultarse deliberadamente. Alertó a Ricardo: «Mira, alguien está allá». La sombra no revelaba su rostro, solo se recortaba contra la oscuridad del entorno. Intentaron iluminarla con las linternas, pero la figura permanecía elusiva. Cuando Juan aluzó con la linterna, de repente, la luz se apagó abruptamente. Un instante de negrura total envolvió a los amigos. En ese momento, mientras la linterna se extinguía, Juan sintió un agarre firme en su hombro. La mano o presencia era tangible, real, una sensación que heló su sangre. «Ricardo, ¿eres tú?», preguntó Juan, con la voz temblorosa. No obtuvo respuesta inmediata. La linterna parpadeó y se encendió de nuevo, revelando la maleza vacía. La sombra había desaparecido, y Ricardo estaba a su lado, mirándolo con sorpresa. La tensión en el aire era palpable, y Juan se estremeció por la experiencia. Los lamentos, los pasos y el contacto en el hombro desencadenaron una sensación de intriga y peligro que los impulsó a seguir adelante, a pesar de las manifestaciones cada vez más intensas. Juan, aún temblando por la experiencia, miró a Ricardo y le preguntó con voz temblorosa: «¿Fuiste tú quien me agarró el hombro cuando se apagó la linterna?». Ricardo, desconcertado, negó con la cabeza y respondió: «No, Juan, no fui yo. Estaba a tu lado todo el tiempo». Decidieron acercarse al lugar donde habían visto la sombra. Mientras avanzaban, un lamento fuerte resonó en el aire, envolviéndolos en una atmósfera aún más inquietante. La maleza se agitó levemente, como si algo se moviera entre ella. En ese momento, una voz grave y sepulcral, como proveniente de ultratumba, rompió el silencio. «Salgan de aquí», advirtió la voz con una urgencia que hizo que la piel de Juan y Ricardo se erizara. La sensación de presencia sobrenatural se intensificó, y los amigos intercambiaron miradas preocupadas. Aunque la tentación de huir era fuerte, la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad los mantuvieron en su lugar. La combinación de lamentos, sombras esquivas y advertencias sobrenaturales tejía un misterio cada vez más intrigante. A medida que Juan y Ricardo se adentraban en las ruinas del cine, las manifestaciones se volvían más intensas. El aire estaba cargado de lamentos y el entorno parecía vibrar con una energía inquietante. La maleza susurraba entre las sombras, como si ocultara secretos oscuros. Finalmente, llegaron a un lugar que dejó a ambos boquiabiertos. Encontraron un altar rodeado de velas apagadas, con un pentagrama trazado en el piso. Sobre la mesa del altar, justo en el centro, descansaba una ouija. La escena les reveló la verdad escalofriante: en este lugar, los integrantes de la secta llevaban a cabo sacrificios, ofrendando vidas humanas al diablo. La realidad del lugar los golpeó con fuerza. Observaron con horror las marcas en el suelo y las manchas que atestiguaban los rituales macabros que se llevaban a cabo en ese mismo sitio. La ouija, cargada con la energía de los eventos pasados, emanaba una sensación perturbadora. La historia de los sacrificios y ofrendas humanas para invocar fuerzas oscuras se desplegó ante ellos. La ouija en el centro del altar agrega una capa adicional de terror, dejando a Juan y Ricardo enfrentándose a la crueldad de los actos cometidos en ese siniestro lugar. En el altar, con la pesadez de la verdad sobre sus hombros, Juan y Ricardo se encontraron sobrecogidos por la atmósfera del lugar. Mientras intentaban procesar la realidad de los sacrificios y rituales oscuros, una risa, como la de un niño, se filtró en el aire. Era un sonido completamente fuera de lugar en ese entorno lúgubre. Ricardo, mirando a Juan con sorpresa, señaló la dirección de la risa. «¿Escuchas esa risa?». «Parece un niño», comentó, aunque ambos sabían lo inusual de la situación. Juan asintió: «Sí, pero no tiene sentido que haya un niño aquí a estas horas y en este lugar tan aterrado». Las manifestaciones ya eran abrumadoras. La risa infantil se mezclaba con los lamentos y las sombras que los acosaban. En ese instante, la sombra que habían visto anteriormente se hizo presente frente a ellos. La figura oscura parecía más tangible, una presencia que se manifestaba de manera ominosa. La risa del supuesto niño y la presencia de la sombra generaron un escalofrío en la espina dorsal de Juan y Ricardo. Mientras se enfrentaban a la irracionalidad de la situación, la realidad y lo inexplicable se entrelazaban de manera desconcertante. De repente, las velas en el altar se encendieron por sí solas,
arrojando una luz tenue que iluminó la ouija en el centro. Los ojos de Juan y Ricardo se fijaron en la tabla, que empezó a moverse inquietantemente. La atmósfera estaba cargada, y el terror los mantenía paralizados. En un silencio roto solo por los lamentos y la risa infantil persistente, la ouija comenzó a deletrear el nombre de un demonio. Los caracteres se formaban lentamente, pero la presencia del nombre oscuro resonaba con una fuerza abrumadora en el aire. El temor se apoderó de Juan y Ricardo, quienes no podían apartar la mirada de la inquietante revelación. Aterrados y sintiendo una opresión en el pecho, Ricardo le dijo a Juan con un hilo de voz temblorosa: ¿Viste lo que escribió la ouija? Juan, incapaz de apartar la vista de la tabla, respondió con un temblor en la voz: sí, lo vi. Mencionaron el nombre del demonio que la ouija había escrito, y la sola mención del nombre envió escalofríos por sus espinas dorsales. Las velas seguían ardiendo, la risa persistía, y la sombra permanecía presente. Juan y Ricardo, impotentes y aterrados, se enfrentaban a la realidad de la tabla ouija que, por sí sola, había conjurado el nombre de un ser oscuro. Mientras la ouija escribía el nombre del demonio Apuch, la temperatura descendió drásticamente. El frío se sentía en el aire y se clavaba en los huesos de Juan y Ricardo. Simultáneamente, los escombros del cine comenzaron a ser lanzados contra las paredes, produciendo un estruendo ensordecedor. El sonido de los escombros chocando contra las paredes resonaba como un lamento oscuro, aumentando la sensación de desesperación. Juan y Ricardo, atónitos, observaban cómo la sombra que los acechaba se volvía más tangible y aterrador. Se manifestaba como si fuera el mismo demonio Apuch, buscando ser liberado por completo. La forma oscura se movía entre los escombros con una malevolencia palpable, como una entidad ansiosa por materializarse por completo en su dimensión oscura. Apuch parecía estar ansioso de ser liberado, y la intensificación de las manifestaciones llenaba el lugar con una energía opresiva. Los amigos, aterrorizados, se sentían impotentes ante la fuerza sobrenatural que se desataba a su alrededor. La bajada drástica de la temperatura, el caos de los escombros y la sombra tomando una forma más amenazadora generan intrigas sobre cómo Juan y Ricardo enfrentarán esta manifestación aterradora. Aterrados por la escalofriante experiencia, Juan y Ricardo salieron corriendo, desesperados por escapar del cine en ruinas y escombros. Entre los pasillos desmoronados y la maleza que se retorcía, las pisadas apresuradas de los amigos resonaban en la penumbra. Sin embargo, en medio de su fuga, una risa macabra se filtró en el aire, añadiendo una capa más de horror a su ya aterradora odisea. La sensación de que la sombra los perseguía se apoderó de ellos. Cada vez que volteaban, parecía que la presencia oscura estaba a punto de alcanzarlos. La risa retorcida resonaba en sus oídos, alimentando su miedo mientras corrían sin descanso. Entre los pasillos que parecían interminables, Juan y Ricardo sentían que el tiempo se estiraba de manera irracional. Cada paso parecía eterno, y la risa macabra continuaba atormentándolos. La sombra persistente, como una amenaza inminente, les daba la sensación de que el peligro estaba siempre a sus espaldas. Finalmente, llegaron a la entrada del cine en ruinas, pero no se atrevieron a salir. Se volvieron hacia el pasillo por donde habían corrido y se encontraron con la sombra, una figura oscura que los observaba fijamente. Un gesto de terror se delineó en la sombra, como si disfrutara del miedo que había sembrado en Juan y Ricardo. La sombra, fijando su mirada en Juan y Ricardo, generó un escalofrío más profundo en los dos amigos. En un instante, la linterna de Juan se apagó súbitamente, sumiéndolos en la oscuridad total. Ricardo, con la linterna aún encendida, iluminó el pasillo donde momentos antes la sombra estaba. Sin embargo, para su horror, la sombra ya no estaba allí. Ricardo, tratando de mantener la calma, se volvió hacia Juan para contarle lo sucedido. Pero cuando volvió a mirar el pasillo, la sombra estaba de nuevo frente a ellos, a escasos metros de distancia. La proximidad de la sombra los dejó petrificados, el miedo palpable en el aire. Gritando en desesperación, Ricardo exclamó: «¡Corre, corre, salgamos de aquí!». Ambos amigos emprendieron una carrera frenética hacia la salida del cine en ruinas, dejando atrás la presencia tenebrosa que los perseguía. Cada paso resonaba con el eco de la risa macabra y los lamentos que los habían acosado durante toda la noche. Finalmente, al llegar al exterior del cine, Juan y Ricardo se detuvieron, agitados y aterrados por la experiencia sobrenatural que acababan de vivir. Miraron hacia atrás, pero la sombra ya no estaba. Solo quedaba el eco de la risa en el aire. Reflejando sobre la noche que les cambió la vida, Juan y Ricardo compartieron una mirada silenciosa. Eran dos hombres escépticos que, en una noche de terror, se enfrentaron a lo inexplicable. La experiencia dejó una huella imborrable en ellos, desafiando sus creencias y recordándoles que hay cosas en el mundo que escapan a la razón.
Así concluye la historia de Juan y Ricardo, dos amigos que después de una noche llena de lamentos y sombras, se enfrentaron a la realidad de lo desconocido, transformando sus vidas de manera inesperada. Y así concluye nuestra escalofriante noche en el Aullido del Miedo. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros, viviendo en carne propia los terrores que acechan en lo desconocido. Si quieren más dosis de misterio y suspenso, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Les ha helado la sangre. Déjenlo saber con un like y compartan sus experiencias en los comentarios. Soy Carlos Mendoza, agradecemos su valentía al acompañarnos. Hasta la próxima, y que los miedos no los alcancen en sus sueños.